Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles esta mañana de miércoles. Es 2 de septiembre del año 2020 y estamos dispuestos para llevarles a ustedes la actualización de la situación epidemiológica en el país, que como es habitual nos llega por intermedio del doctor Francisco Durán García, quien es director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La Habana, como usted sabe, desde la jornada de ayer, pues vive medidas de restricción para cortar la cadena de transmisión de la COVID-19 que lamentablemente se ha producido en las últimas semanas en el país. Sobre ese particular estaremos conversando luego de que el doctor Durán nos actualice sobre la situación epidemiológica, sobre todo en cuanto a las medidas relacionadas con el comercio, también la movilidad de los vehículos y por supuesto las multas que ya se están aplicando en la capital para esas personas que insisten en incumplir las medidas orientadas por el Consejo de Defensa Provincial y que fueron aprobadas por el Grupo Temporal para el Enfrentamiento a la COVID-19. Sobre estas disposiciones conversaremos más adelante porque ya tenemos la señal desde el Centro de Prensa Internacional. Listo el doctor Durán y también el buen amigo Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días para ambos. Los buenos días también para ti, para todos los que nos acompañan. Bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Lázaro Manuel que nos acompaña en el estudio, a la intérprete de lengua de señas y sobre todo a todas las personas que siguen la información diariamente. Hoy un día con malos resultados, tenemos que lamentar, dar las condolencias a su familia, a sus amistades, de 3 personas que fallecieron en el día de ayer. Una es una señora de 94 años de edad, de aquí de La Habana, con alguna comorbilidad, que comenzó con síntomas de la enfermedad el 16 de agosto, se ingresó el 18, estuvo 10 días ingresada, 10 días en terapia intensiva, porque realmente desde un inicio tuvo algunas complicaciones de la enfermedad. Complicaciones que se fueron empeorando y que a pesar del esfuerzo de nuestros profesionales, de la ciencia cubana e internacional, el día 31 tuvo un empeoramiento del cuadro clínico y en el día de ayer hace un paro cardiorrespiratorio del cual no fue posible regresarla, no fue posible reanimarla en ese momento y fallece. Reitero nuestras condolencias. El otro es un señor de 65 años de edad, de aquí de La Habana, también con algunas comorbilidades acompañadas, muchos más, que estaba ingresado desde el día 23 de agosto, fecha en que comenzó con los primeros síntomas. Estuvo en terapia intensiva desde el día 26 de agosto, que comenzó a presentar algunas complicaciones. Desde el día 30, había tenido incluso una evolución favorable en ese momento, pero los aspectos de esta enfermedad que se comprima en un momento determinado, a pesar de los tratamientos, a pesar de la atención médica, y el 31 de agosto de forma súbita hace una parada cardíaca de la cual no fue posible su recuperación. Reiteramos nuestras condolencias a todos sus familiares, allegados y demás. La otra es una señora de 65 años de edad, de La Habana también, con algunas comorbilidades acompañadas, que se encontraba en ingreso desde el día 16 de agosto. El día 20 de agosto, por algunas complicaciones, se pasa a terapia intensiva, en donde permaneció durante 14 días. Y lamentablemente, desde el día 20 de agosto,
ella venía con algunas complicaciones que hizo que el día del 31 de agosto tuvo un agravamiento de su cuadro clínico. Y a pesar de las maniobras de reanimación, pues no fue posible su recuperación. Reitero, lamentable fallecimiento de 3 personas que traducen, y disculpen que lo diga, la severidad de este cuadro clínico y que justifica o hace que nos obligue a ser cada vez más exigentes y a cumplir cada vez más con las medidas que están establecidas. Reitero nuestras condolencias a sus familiares, sus personas allegadas y sus amistades. Con este comportamiento, en el día de hoy, hay 1.206 pacientes ingresados en nuestros hospitales, en vigilancia 28, sospechosos 610 y confirmados, activos, diagnosticados con COVID, 568. Ayer se logró sobrepasar la cifra de 5.000 muestras procesadas, 5.546. Recuerden que siempre digo que trabajamos para incrementar cada vez más este número, para cubrir un universo mayor de personas de riesgo y a veces sin mucho riesgo, pero que nos permita detectar todos los asintomáticos que están con síntomas, que están con la COVID-19 en la comunidad. Estas muestras se procesaron en los diferentes laboratorios de biología molecular de Cuba, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.900 muestras, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara, 796, el de La Habana, 370, y el de Santiago de Cuba, 282. En el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 658, en el Hospital Hermanos Amejeiras, 423, en el Centro de Inmunología Molecular, 230, en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 215, en el Hospital Naval, 186, en el Centro Nacional de Genética, 164, en el Hospital Manuel Fajardo, 161, y en el Hospital Fructuoso Rodríguez, 141. Como ustedes ven, se va incrementando y se incrementan el número de laboratorios de biología molecular que están procesando muestras para el diagnóstico de COVID-19. Como resultado de estos estudios, pues se diagnosticaron 61 personas con la COVID-19 en nuestro país en el día de ayer. Con este número de muestras y este número de casos confirmados, pues ya se acumulan 408.727 muestras realizadas y 4.126 personas diagnosticadas con la enfermedad en nuestro país. Es el 1,01%. Como siempre lo menciono, porque es interés de la población, se procesaron muestras de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, de Artemisa 131, de La Habana, como es natural, el mayor número, 4.202, de Matanzas 168, de Villa Clara 340, de Ciego de Ávila 138, de Santiago 136, y así pudiéramos mencionar cifras que van en correspondencia con la complejidad epidemiológica de cada territorio. De los 61 casos diagnosticados, 60 son cubanos, 1 es un extranjero, 51 de los 61 fueron contactos de casos confirmados, estamos hablando del 83,6%, fíjense que se reitera como grupo más importante
para el diagnóstico de la enfermedad. Y con estos 51 de ayer se acumulan 3.673 personas que han sido diagnosticadas en Cuba, el 90,4% de todas las diagnosticadas que tienen como antecedente haber sido contacto de un caso confirmado. 10 sin fuente de infección precisada hasta este momento, y después de haber recuperado un grupo de los que ayer se habían informado sin fuente de infección, realmente en el día de hoy, teniendo en cuenta estos 10, hay 28 de los casos diagnosticados en los últimos 15 días que no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero no tuvimos ningún caso en el día de ayer y se acumulan 363. 24 de los 61 casos son del sexo masculino y ya en el acumulado es el 50,4%, y 37 en el día de ayer son del sexo femenino, acumulándose 2.048 que representan el 49,6%. Dese cuenta de que es una cifra que se mantiene similar en ambos sexos. El 55,7% de los 61 casos diagnosticados ayer, 34 fueron asintomáticos. Fíjense la característica peligrosa de esta enfermedad. Y con estos 34 se acumulan 2.406 que representan el 58,3% de todos los confirmados en Cuba. En el momento del diagnóstico han sido asintomáticos totalmente. Los 61 casos pertenecen a los grupos de edad menores de 20 años, 11 casos. En edades pediátricas todo, con estos 11 del día de ayer se acumulan 426 niños, jóvenes que se diagnostican con la COVID en nuestro país, de los cuales 380, o sea el 89,2%, se encuentran de alta en estos momentos. Reiteramos, a pesar de que han tenido una evolución favorable en la mayoría de todos los casos, sin embargo es mucho riesgo el número de jóvenes y de niños que estamos teniendo confirmados con la COVID. De 20 a 39 años, 22 personas, de 40 a 60, 20, y más de 68 casos se diagnosticaron ayer. Como dije, los 61 casos son autóctonos y pertenecen a las provincias de La Habana, 46, de Artemisa, 7, de Ciego de Ávila, 6, y de Pinar del Río, 2. Los 2 casos de Pinar del Río pertenecen al municipio La Palma, relacionados con el evento que tenemos en esta provincia, específicamente en el municipio La Palma. Los casos de Artemisa, uno es del municipio Mariel, 4 son del municipio San Cristóbal y 2 del municipio Candelaria. Los casos de Ciego de Ávila, pues los 6 casos de Ciego de Ávila, pues 4 son del municipio de Ciego de Ávila, 1 es del municipio de Majagua y 1 es del municipio Venezuela. Y en el caso de La Habana, los 46 casos confirmados, 10 son del municipio 10 de octubre, 6 del municipio La Lisa, 6 del municipio Arroyo Naranjo, 5 de Boyeros, 4 de Plaza de la Revolución, 3 del Cerro, 3 de Habana del Este, 3 de Centro Habana, 2 de Regla, 1 de Habana Vieja, 1 de Cotorro, 1 de Marianao y 1 de Playa. Como ustedes ven, una dispersión
elevada en la ciudad de La Habana, que como sabemos es un solo municipio, teniendo en cuenta que lo que separa un área de otra pues es nada más que una calle. Ahí, si nos ayudan, quisiéramos poner el mapa de Cuba donde aparecen los casos. Ahí está, ahí realmente, como se puede ver, aparecen en color más oscuro los que tienen un mayor número de casos y en rojo los que tienen menores casos. Y en estos últimos 15 días, de los casos confirmados, pues hay 8 en la provincia de Las Tunas, que se trabaja en el municipio de Las Tunas, que se trabaja intensamente y debe de ir al control, 1 en Camagüey, hay 9 en Ciego de Ávila, en los cuales en todo se trabaja, claro, es un número menor, pero se trabaja intensamente, 6 en Villa Clara, 37 en Matanza, 1 en Mayabeque, 496 en La Habana, 66 en Artemisa y 28 en Pinar del Río, fundamentalmente en el evento del municipio de La Palma. Yo reitero, esto es el número en los últimos 15 días, que es como lo evaluamos, porque alguien dirá, no, pero es que de otra provincia hubo mayor número, nos estamos refiriendo a los últimos 15 días. Y en el caso de La Habana, si me ayudan ahí con el mapa de la ciudad de La Habana, pues se ve la importante dispersión, la importante afectación del número de casos. Las bolas rojas más grandes son las del mayor número de casos, en ese caso son entre 32 y 40, y de ahí en la medida que van bajando de tamaño, pues realmente es menor el número. Pero de todas formas, desen cuenta de la dispersión. Y yo lo hago porque se trabaja duro. El Consejo de Defensa Provincial, todos los organismos, todos los ministerios, como siempre se explica, bueno, La Habana es de la provincia y también todos los ministerios intervienen, pero realmente la dispersión es muy alta y es lo que justifica que desde el día de ayer se pasara a una nueva fase con un número de medidas más restrictivas y que esperamos que se vaya consolidando esta limitación y exigencia en el cumplimiento de las deficiencias que han provocado este incremento del número de casos. Finalmente, con este comportamiento hasta el día de ayer, la tasa más elevada pues se mantiene en La Habana con un 23,7, superior al día de ayer. Le sigue Artemisa con un 13,21, también superior al día de ayer. Matanzas con 5,14, similar. Pinar del Río 4,97, discretamente superior, al igual que en Ciego con 3,43. Las Tunas con 1,31 y Villa Clara con 0,64 disminuyen su tasa en comparación con el día de anterior. Y Mayabeque con 0,26 y Camagüey con 0,13 tienen tasas similares al resto a lo que tenían en el día de ayer. Con este comportamiento, pues Cuba en el día de hoy tiene una tasa de 5,97, discretamente superior al día de ayer. Estamos hablando de la tasa de incidencia de casos confirmados, lo cual nos dice cómo, de acuerdo a la población, cuál es la afectación que tiene cada territorio en los últimos 15 días, es el comportamiento de los últimos 15 días. Con este comportamiento de los casos diagnosticados y demás, pues de los 4.126 pacientes diagnosticados en Cuba con la enfermedad, se mantienen activos, ingresados, confirmados,
568, que representan el 13,7%. 546 de esos 568, o sea, el 96,1% con una evolución clínica estable. Ya informamos y lamentamos el fallecimiento de 3 personas en el día de ayer, con lo cual se suman ya 98 personas fallecidas con la enfermedad en nuestro país, lo cual da una letalidad de 2,37, inferior a la letalidad del mundo, que es de 3,35, y a la letalidad de la región de las Américas, que es de 3,47. 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, y ayer un componente positivo de los datos, pues se dieron 63 altas, un poquito más que el número de casos que se confirmaron y que se ingresaron en el día de ayer. Con estas 63 altas del día de ayer, pues ya se acumulan 3.458 personas recuperadas de la enfermedad, incorporados a sus actividades, otros aún en cuarentena en su domicilio, a pesar de tener el test negativo, porque están con alta clínica, pero aún no la epidemiológica. Estamos hablando del 84% de las personas que han tenido la enfermedad. 5 críticos y 17 graves, reiterando lo complejo de esta enfermedad. En el día de ayer hubo un grave que pasó para crítico, 3 personas que estaban graves pasaron a de cuidado y 2 pacientes que estaban confirmados se incorporaron al grupo de los graves. Situación de Cuba, situación con complejidad en algunos territorios, fundamentalmente en La Habana, que exige las medidas que se están adoptando y exige sobre todo el cumplimiento por toda la población. Fíjense, hay organismos y órganos de control que están trabajando en esto, exigiendo, adoptando las medidas que se plantearon. Estamos hablando de las medidas de aplicación de multas, de cierre de actividades, pero creo que todos los cubanos tenemos la suficiente conciencia, la suficiente educación como para cumplir con todo lo que está planteado, que no hace falta más explicación. Las reglas del juego están tiradas. Ahora, de todas formas, como siempre hay algunas personas que no lo hacen, pues serán adoptadas o se están adoptando las medidas para su cumplimiento. El mundo, lamentablemente, muy complejo. Si me ayudan ahí con el mapa del mundo, que le agradecemos a los geógrafos, a Robertico González, a Robertico Romero, que nos apoyaron con este mapa, pues ahí está la situación del mundo. Los de rojo más intenso, casi carmelita, pues son los que tienen más de 3 millones de casos en la enfermedad. Y a la derecha, el número total de casos confirmados, el número total de fallecidos, que podemos decir que en los 185 países con casos de COVID-19, ya la cifra de casos confirmados es de más de 25 millones y medio. Estamos hablando de 25.509.135 casos, con los 250.105 que se confirmaron en el día de ayer. Fallecieron, como también lo dijimos, un total de 4.054 personas, para un acumulado de 850.902 personas que han fallecido, que han perdido la vida este año en el mundo como consecuencia de la COVID-19. Eso da una letalidad de 3,35%.
La región de las Américas, que sigue siendo el epicentro, y me ayudan, el epicentro de la enfermedad, con 111.590 casos confirmados ayer, pues ya acumulan 13.508.242 casos confirmados. Eso significa el 52,95% de todos los casos del mundo. Fallecieron 2.130 personas, lo cual de un acumulado de 469.897 fallecidos y una letalidad, como yo había dicho, de 3,47%. Como ven, sin mucho control. Y por último, queríamos presentarles la situación específica ya de la región de las Américas, donde se puede apreciar el color ese carmelita, como es natural, es de Brasil, es de Estados Unidos, que son los dos países con mayor afectación del mundo, encabezan la lista del mundo, con Estados Unidos con más de 6 millones de casos confirmados, 6.031.013, con 183.598 fallecidos. Brasil con 3.908.272 casos confirmados y 121.381. Y aunque en la lista de países del mundo no es precisamente el tercer lugar, es como el quinto en el mundo, sin embargo, por lo que representa en las Américas, Perú, Colombia, México, Chile, Argentina, Canadá, Bolivia y Ecuador, entre los países con mayor número de casos en la región de las Américas. Cuba, como ustedes ven ahí, de acuerdo al número de casos, pues ocupa la posición número 22, con los casos diagnosticados el acumulado diagnosticado hasta el día de hoy y de fallecidos. Hasta aquí nuestra información. Como ven, la pandemia sigue azotando. Hay muchas noticias con relación a las vacunas. Ahora la más reciente habla de que se hizo un convenio de trabajo de conjunto entre Rusia con la Sputnik 5 y China para la producción de grandes cantidades, pero siempre se menciona de que estas vacunas, algunas en la fase de ensayo clínico muy avanzado, incluso en humanos, y que deben estar a punto como para administrar a principios del año 2021, aunque ya, y como parte de los ensayos, pues en algunos de estos países se está aplicando la vacuna. Nosotros, trabajando con nuestro candidato vacunal, en el cual también se tiene mucha información de los avances que vamos teniendo. Hasta aquí, Héctor Lamé, no sé si hay alguna pregunta. No tenemos preguntas para hoy, doctor, si usted tiene alguna última precisión. Nada, agradecerle a todo el equipo que trabaja en esta transmisión, a Lázaro Manuel, y muy importante, a todas las personas que escuchan la información, que cumplen y que exigimos a los que no cumplen que lo hagan para lograr salir en un corto periodo de tiempo de la situación esta que hemos tenido en algunas provincias. Muchas gracias. Entonces que el agradecimiento también vaya para usted y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Ha sido la actualización del Ministerio de Salud Pública sobre la situación de la COVID-19 en nuestro país. Hoy, lamentablemente, son malas las noticias que nos
nos comunicó el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, y vamos a comenzar quizás por la más triste de ellas, y es que en la jornada de hoy pues Cuba lamenta 3 fallecidos a consecuencia de la enfermedad. Sin dudas un comportamiento que estuvo bastante controlado hace algunas semanas, pero que ante el incremento de casos positivos pues hay muchas personas que han ido a la gravedad y también al estado de críticos, y lamentablemente pues no puede ser resarcido el daño que al sistema, al organismo pues produce la COVID-19. Vamos entonces a revisar otras estadísticas que comunicaba el doctor Francisco Durán García. En la jornada de ayer se realizaron 5.546 pruebas de PCR en tiempo real, o sea, nuestros laboratorios de biología molecular procesaron 5.546 muestras, de ellas 61 resultaron positivos, y esta es la segunda mala noticia del día porque evidencia que la enfermedad no está controlada en el país, al menos en el occidente, donde se reporta una dispersión de los casos, sobre todo en La Habana, y el incremento de casos también en otros territorios como Artemisa y también la provincia de Pinar del Río, donde ahora mismo hay eventos de transmisión local abiertos. Con este número pues asciende a 408.727 el total de muestras procesadas en Cuba desde el inicio de la pandemia allá por el mes de marzo. Y hasta la fecha 4.126 han resultado positivas, o sea, 4.126 personas que se han contagiado con la COVID-19. Vamos a revisar un poco la epidemiología de los nuevos 61 casos que fueron comunicados esta mañana en la conferencia de prensa. De ellos 60 son cubanos y hay un extranjero residente en nuestro país. De los 61 casos, 51 fueron contactos de casos confirmados, 10 no tienen fuente de infección precisada, de ellos 9 cubanos y una ciudadana colombiana que reside en el país. Revisamos otras estadísticas. De los 61 casos diagnosticados, 37 fueron del sexo femenino y 24 del sexo masculino. 34 estaban asintomáticos, y esto es un número que siempre preocupa, pues evidencia cómo la enfermedad pues puede transcurrir sin que las personas pues presenten síntomas algunos de estar contagiados con la COVID-19. Es por eso que siempre el doctor Francisco Durán hace el llamado de atención que no se puede confiar uno en que quizás la persona que tenemos al lado, quien compartimos en el escenario laboral o dentro de la familia, pues no tenga síntomas. Puede ser una persona que curse la enfermedad de manera asintomática. De los 61 casos diagnosticados, y esta también es una mala noticia para La Habana, 46 son de la capital del país. Y ahora sí vamos a revisar el comportamiento por cada uno de los territorios. Quiero detenerme en esta gráfica porque evidencia otro de los comportamientos negativos que estamos evidenciando ahora mismo en la capital, y es la dispersión. 13 municipios están reportando casos en estas jornadas, y aunque lo tengamos en pantalla, vamos a decirlo también en sonido para que usted se le quede grabado que en 10 de octubre hoy se reportan 10 casos positivos, en La Lisa 6, en Arroyo Naranjo 6, donde por cierto se abrió un evento de transmisión local hace solo unos días. En Boyeros hay 5 casos confirmados de la enfermedad. En el municipio Plaza de la Revolución, justamente desde donde se origina nuestra transmisión, pues hay 4 casos confirmados. En el Cerro 3, Habana del Este reporta también 3 casos. También lo hace Centro Habana, el igual número de contagios. En Regla se reportan 2 personas contagiadas esta jornada con la COVID-19, mientras los municipios Habana Vieja, Cotorro, Marianao y Playa reportan 1 caso cada uno. Vamos a revisar el resto de los territorios. En el caso de Pinar del Río hay 2 casos confirmados que pertenecen, decía el doctor Durán, al evento de transmisión pues que está activo ahora mismo en el municipio de La Palma. Artemisa tiene 7 casos confirmados, 1 del municipio Mariel, 4 del municipio de San Cristóbal. El último evento de transmisión que se abrió en el país corresponde a ese municipio de la provincia de Artemisa, y Candelaria, también uno de los municipios de ese occidental territorio, pues está reportando 2 casos. Y esto sí es novedad, la provincia de Ciego de Ávila hoy está reportando 6 casos, 4 de ellos del municipio Cabecera, 1 del municipio de Majagua y 1 del municipio Venezuela. Si revisamos el comportamiento de los pacientes que ahora mismo se encuentran en nuestras salas de hospitalización, pues decía el doctor Francisco Durán, y lo vamos a revisar en gráfica, los pacientes que tenemos en estado de gravedad y también pacientes críticos, y nuestro especialista en gráfica así lo permite, porque esta también es una cifra que llama la atención. Tenemos 5 pacientes críticos y 17 graves. Esto por supuesto hace mucho más tenso el escenario del enfrentamiento a la COVID-19 en el país. Nosotros reiteramos, esto es una enfermedad que mata. Las cifras de hoy lo están evidenciando, porque aunque decimos 3 personas fallecidas, estamos hablando
hablando del dolor de 3 familias, del dolor también de personas allegadas a estos pacientes que no pudieron superar la enfermedad. Decía el doctor Francisco Durán que eran personas que presentaban otras comorbilidades, pero en nuestro país hay muchas personas que padecen de diabetes, que son hipertensas, que padecen de enfermedades del corazón. Por eso es el mayor riesgo que nosotros siempre alertamos en nuestras intervenciones en la conferencia de prensa sobre la necesidad de cumplir las medidas de distanciamiento físico y también de higiene. Yo les comentaba que en el caso de La Habana, desde ayer comenzó la implementación de un grupo de medidas restrictivas para controlar la transmisión, ese complejo escenario de la COVID-19. Creo que también tenemos un gráfico que evidencia cómo es el comportamiento en La Habana ahora mismo, cuáles son las situaciones más complejas que tiene en la capital. Lo comentaba el doctor Francisco Durán, ahí usted lo tiene, en el color rojo, en bolas, pues están los escenarios más complejos. Y en la medida que crece el tamaño de las bolas, por decirlo así en buen cubano, pues están los territorios más afectados. Fíjense ustedes que las de mayor diámetro son casos entre 32 y 40, o sea, son lugares que concentran entre 32 y 40 casos, por tanto estamos hablando de un comportamiento muy disperso de la enfermedad y que hace, por supuesto, más complejo el enfrentamiento a la COVID-19. Y de La Habana vamos a estar conversando en nuestra emisión de esta conferencia de prensa, porque después de la pausa estaremos hablando sobre las medidas restrictivas que se implementan en la capital y para ello me estará acompañando una de las personas que es responsable justamente de aplicarlas. La línea confidencial antidrogas amplía su servicio. Brindará apoyo psicológico para la prevención y manejo de las afectaciones psicológicas generadas por la COVID-19. Mantiene su funcionamiento las 24 horas del día de manera gratuita. Línea confidencial antidrogas 103. Voy a conversar de inmediato con Luis Carlos Góngora Domínguez, quien es el jefe del Grupo Temporal de Comercio del Consejo de Defensa Provincial de la capital, porque les decía, un grupo de medidas no solo relacionadas con el comercio, sino dirigidas fundamentalmente a cortar la movilidad de las personas, sobre todo después de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana, se implementan en la capital cubana y esto, como les comentaba, con el propósito de acabar de una buena vez con la dispersión y la transmisión que tiene hoy la COVID-19. Gracias, Luis Carlos, por acompañarnos esta mañana en nuestra conferencia de prensa y comenzar quizás por resumir cuáles son estas medidas que se están implementando en La Habana desde ayer y cómo evalúan ustedes este primer día de implementación de las medidas. Buenos días, Lazarito, y agradecerte también la posibilidad de compartir en este espacio contigo y con el público televidente. Hay un grupo de medidas que se implementaron a partir de ayer, fueron ampliamente divulgadas y en su momento inicial informadas por el gobernador en la mesa redonda. Esas medidas han tenido un impacto el primer día de una manera significativa en lo que estamos haciendo. Te comento las principales medidas, es decir, porque además es un conjunto, no es solamente una medida aislada que pudiéramos estar viendo. Ha habido un incremento del teletrabajo, un análisis con todos los organismos de la Administración Central del Estado y de la subordinación local para buscar que cada vez más personas no asistan en este periodo del trabajo. En número redondo, en la capital hay más de 630.000 personas que trabajan, que pertenecen a un centro de trabajo, y se ha estado trabajando para que casi el 40%, es decir, reducir considerablemente y el 42% se han acogido en estos 15 días al teletrabajo. Hay un incremento inclusive con relación al periodo anterior y por lo tanto eso son menos gente que tiene que salir a la calle, menos gente que tiene que ir a la calle. A las medidas que ya venían implementadas en la fase de transmisión autóctona de restricción del transporte público, también ha habido una restricción del transporte estatal. Es decir, alrededor de 40.000 medios estatales circulan en la capital. En la etapa anterior se había estado trabajando por un 50% de eso, cercano a los 20.000 se habían autorizado. Rebajamos de ese 50% unos más de un 20%, inclusive hay organismos que han trabajado y que han acatado perfectamente el llamado del Consejo de Defensa Provincial y hoy es un poco más de 14.000 lo que van a estar autorizados. Es decir, que hay también una disminución significativa en los vehículos estatales que se han autorizado a circular y que se han autorizado a circular en el periodo entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche, porque además hay una reducción mucho más significativa, mucho más excepcional de lo que puede circular por la noche. Hay medidas asociadas también al tema del comercio y sobre todo lo que nosotros hemos dicho, la municipalización de alguna manera de formas importantes de comercio que hoy generan la mayor cantidad de cola y la mayor demanda
de la población en su búsqueda, que tienen que ver con que en el municipio, es decir, solamente se puede adquirir en las tiendas de la Corporación CIME, de Tiendas Caribe, de Caracol, en los mercados artesanales e industriales y en los mercados ideales, en el municipio donde residen las personas. Eso también disminuye el movimiento entre territorios, sobre todo el movimiento que se produce normalmente de la periferia a los municipios del centro, que son los que tienen mano en red, y eso tiene un impacto en la movilidad de las personas y hace que circulen menos personas. Ahí hay medidas punitivas, hay un decreto que se ha publicado en las últimas horas, el decreto 14, que cambió el marco regulatorio de las multas para este periodo. ¿De qué montos estamos hablando, Luis Carlos? Porque siempre las personas decían, sobre todo las personas más conscientes, las multas que se ponen son de una cuantía baja, a las personas quizás no les duele tanto que por una infracción pues le pongan 60, 100 pesos de multa. Estamos hablando de multas más significativas. Estamos hablando de multas considerables, es decir, estamos hablando de multas de 2.000 pesos y 3.000 pesos, es decir, aumentó considerablemente el número de multas y esa medida tiene un impacto, la gente ve, es un monto considerable en las condiciones en las que estamos y se ha venido ya aplicando. Fíjate, ahora antes de entrar aquí al programa me actualizaba con el órgano de inspección provincial, la Dirección Integral de Supervisión, en el día de ayer puso 102 multas de este tipo y en horario de la madrugada entre 102 11 multas. Es decir, eso da una idea de un nivel de enfrentamiento, pero también da una idea de que no ha sido un número exagerado porque ha habido un acatamiento a las medidas, inclusive las multas fundamentales tienen que ver con el uso del nasobuco, las que se han estado poniendo, y en el caso de por la noche tiene que ver con gente, con personas que estaban en la calle a esa hora y que sin embargo hay una restricción importante de movimiento. Todavía computamos las multas a esta hora que ha puesto la Policía Nacional Revolucionaria en el Consejo de Defensa. En la tarde se actualiza el número de multas y es el número, es decir, que debe describir una parte del enfrentamiento que se ha estado haciendo, pero también una parte del acatamiento de las personas al llamado que se ha hecho. En sentido general, por ahí andan las principales medidas, no quiere decir que sean las únicas, hay una reducción también de los horarios de servicio, la red comercial normalmente como norma debe cerrar a las 4 de la tarde para dar una hora de cuadro económico de las unidades y a las 5 el transporte colectivo trasladarlo para asegurar que a las 7 de la noche no estén las personas en la calle. Vamos a hacer un alto, Luis Carlos, en la conversación. Nosotros ayer incluso cuando concluíamos la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana y nos dirigíamos a nuestros hogares, pues apreciamos que justamente las personas han asumido de manera responsable, sobre todo en los municipios por los que entregamos siempre a nuestro personal, las calles totalmente desiertas. Incluso no se observaba la presencia de estos vehículos que tienen el permiso permanente porque las condiciones de su trabajo así lo requieren, y estoy pensando en los que realizan servicios indispensables básicos a la población. Había mucha tranquilidad, las personas ni siquiera asomadas a sus balcones. Esta es la realidad que al menos observamos ayer por los municipios en que nos trasladamos. Yo quiero que nos vayamos justamente al Consejo de Defensa Provincial de La Habana, porque junto a las medidas puestas en vigor desde este martes en la capital para controlar la transmisión de la COVID-19, pues se presentó una campaña de comunicación que contribuirá a generalizar las acciones gubernamentales y concientizar al pueblo capitalino sobre los modos de prevención. Así trascendió en el Consejo de Defensa Provincial que se desarrolló en la jornada de ayer. Productos comunicativos como este forman parte de la campaña que se dio a conocer a los medios de prensa en el Consejo de Defensa Provincial de La Habana, a sabiendas de que la comunicación es un elemento esencial en el enfrentamiento a la COVID-19. Se trata de incentivar la participación ciudadana desde la convivencia segura para controlar la epidemia, apostando por los mejores hábitos y conductas y promoviéndolos en mensajes de fácil comprensión para el pueblo capitalino. Que pueda ayudar a que la gente entienda y que ganen la percepción no de riesgo, sino una percepción de peligro. Yo creo que hay que seguir colocando en el lenguaje de las habaneras y los habaneros cuestiones que tienen que ver con el peligro que entraña también contraer la enfermedad. Movilizar a los públicos para eliminar escenarios de convivencia con el delito, la irresponsabilidad y las indisciplinas sociales es otro de los propósitos de esta campaña de comunicación que tiene como eslogan "Viraliza lo que nos salva", un empeño que asume un enfoque crítico para erradicar conductas proclives al contagio con el coronavirus. Viralizar lo que salva también es criticar lo mal hecho. Cuando se hace desde el corazón, cuando se hace desde la profesionalidad, desde el compromiso. Eso es lo que hace falta también, generar conciencia, generar apego a lo establecido, generar apego a lo ético, a lo que es moral en este momento, a sumar a la gente al compromiso
El aseguramiento de canales de retroalimentación con el pueblo para dar respuesta oportuna y eficaz a las quejas y denuncias que se formulen y hacer públicas las sanciones a los que incumplen las disposiciones sanitarias y medidas de reforzamiento están entre las acciones que propone este instrumento estratégico para controlar la COVID-19 en el que es hoy el escenario más complejo de todo el país, La Habana. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, viraliza lo que te salva. Incluso ayer en redes sociales algunos colegas pues llamaban justamente a que las personas postearan en redes sociales cómo se comporta la aplicación de estas medidas en sus barrios, y nosotros por supuesto nutriremos nuestros espacios informativos de esas imágenes que usted nos haga llegar a través de las redes sociales. Sigo conversando con Luis Carlos Góngora Domínguez, que llega justamente desde el Consejo de Defensa de La Habana. Hablábamos de algunas medidas que se instrumentan en la capital, pero Góngora, hay algunas dudas que ha manifestado la población, sobre todo con el tema del comercio, porque en la capital hay muchas personas que residen en lugares donde justamente no está su dirección del carnet de identidad. ¿Qué pueden hacer estas personas? Ya lo hemos abordado, pero quizás si usted no ha tenido la oportunidad de conocerlo a través de nuestros medios públicos, pues ahora se lo reiteramos. ¿Qué pueden hacer estas personas que viven en lugares distintos a lo que se expresa en su carnet de identidad? Pueden acudir a oficinas que se han creado en los consejos populares. Hemos divulgado en las últimas horas las direcciones de esas oficinas en los consejos populares. Allí se ha dispuesto de un personal administrativo con acompañamiento del Consejo Popular, plantear su situación, explicar su situación y apelar a la entrega de una tarjeta de uso temporal que se ha habilitado para estos 15 días, en la que es una tarjeta personal. Yo trataré de responderte también algunas de las cosas, porque hemos estado muy pendientes de lo que se han publicado en las redes, de las inquietudes de la gente. En nuestro muro personal hemos estado contestando todo lo que nos han ido preguntando. Es una tarjeta de uso personal, no es una tarjeta familiar. En algunos lugares nos han dicho, cuando fuimos allí me dijeron que era solamente uno para la familia. No, es una tarjeta de uso personal de todas las personas que concurran allí. No es que yo voy a tramitar el nombre de toda mi familia, y que además hayan explicado y hayan demostrado de alguna manera las razones por las cuales viven en el municipio y no tiene actualizada su carnet de identidad. Es un proceso que tiene que ser ágil, es un proceso que no le hemos puesto requisitos muy burocráticos, porque además son 15 días, es una medida que además surgió de las primeras opiniones que escuchamos después que el gobernador la planteó. Es decir, en esa vigilancia permanente que hemos tenido de lo que la gente opina, de lo que la gente dice, esa fue uno de los primeros planteamientos. Digo, tiene que haber una solución para eso. Habíamos tenido una experiencia en Centro Habana, en La Habana Vieja, de uso de una tarjeta que aquella sí era familiar, y dijimos, vamos a implementar una tarjeta similar a esta que nos permita en esos 15 días dar respuesta a las personas que no tienen direcciones actualizadas de carnet de identidad, que no se trata de personas que por razones de ilegalidad están aquí en La Habana. Es decir, hay muchas categorías, y en el intríngulo de eso, en la parte de dentro de eso, hay muchas particularidades también que nosotros trataremos de irle dando explicaciones, y hay otras que realmente la tarjeta no está hecha para darle solución. Por ejemplo, hay un planteamiento de mucha gente que yo trabajo en Plaza de la Revolución y vivo en Marianao y siempre he comprado en Plaza de la Revolución. Este no es el caso, es decir, no es para darle a los que trabajan en un municipio, porque entonces no sería la regla. Es decir, empezaríamos a hacer de secciones, tantas excepciones que serían la regla, y lo que hemos tratado de buscar es que haya un movimiento municipal que se limite. Es decir, la medida se hace en el entorno de otras medidas que van asociadas es decir, que van dirigidas a disminuir la movilidad. Hay que entender eso, hay que entender ese llamado. Yo comparto mucho contigo, es decir, ayer tuvimos que ir a la Lisa, movernos a la Lisa en horas ya después de las 7 de la noche, al Consejo de Defensa, en un análisis que hicimos convocado por el presidente y el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial. Con satisfacción, cuando íbamos para allá y cuando veníamos de regreso, vimos una Habana vacía. Esa expresión no siempre es igual, no fue igual en la mañana también, fíjate. Esas valoraciones se hicieron ayer en el Consejo de Defensa. Evidentemente la gente tiene que salir un grupo de gestiones. Nosotros vamos a seguir apelando a ese llamado, nosotros vamos a seguir apelando a medidas también que traten de alguna manera evitar que este periodo estamos en el primer día, y hay una observación permanente del Consejo de Defensa y de los órganos que integramos ese Consejo de Defensa, a ver cuál es el impacto, si de verdad la medida ha tenido el efecto que nos propusimos, que hay que corregir en el tiempo, y que debemos perfeccionar para tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de gente. Pero todo el mundo tiene que entender que son medidas para evitar el movimiento, son medidas para evitar que la gente salga a la calle, son medidas que tienen un objetivo y un fin, y que además en ese objetivo y en ese fin se le ha pedido a las personas que comprendan eso, y se le ha pedido que aporten de manera sin dejar de desconocer las necesidades que tiene la gente de salir, y sin dejar de desconocer que, por ejemplo, en el caso que nos ocupa el comercio,
el desabastecimiento de productos alimenticios es el principal problema que hoy el país valientemente ha enfrentado, se ha dicho, como razones para seguir tomando decisiones y tomando medidas que organicen un poco ese comercio de los productos que hoy no satisfacen un nivel de demanda. Ahora, en el caso de la movilidad de los vehículos, hay digamos, un interrogante que nos han hecho mucho a través de redes sociales, porque se ha pedido a los conductores de vehículos particulares, Góngora, que cooperen también con esta medida para evitar la movilidad. Sin embargo, no hay una restricción para ellos en el horario del día. Dejar esto claro, ¿cuál es esta petición que le están haciendo ustedes a los choferes de vehículos particulares y en qué momento del día es que no pueden circular? A ver, hay un llamado, un llamado que es la expresión de esa voluntad y de esa necesidad, más que de esa voluntad, de esa necesidad que la gente. No hay una prohibición de que los vehículos entre el horario de las 5 de la mañana a las 7 de la noche no puedan circular, pero hay un llamado a que no lo hagan. Y yo explicaba también en el día de ayer que se han creado puntos de control de conjunto de la policía y la inspección de transporte para de alguna manera en su accionar en la calle y en su intercambio directo con los conductores buscar referencias de por qué se circula, hacer un llamado a que no debe circularse necesariamente, es decir, tratar de trabajar. No es motivo de multar, no es motivo de sancionar con las medidas que hemos estado anunciando del decreto 14, pero hay un llamado a por favor reducir lo más que podamos esa movilidad, y ese llamado empezó también con la manera en que hemos reducido la movilidad de los vehículos estatales que tienen una expresión, ¿no? Sobre todo los vehículos que se usan en funciones administrativas, porque hay vehículos que son de uso tecnológico, de uso especializado, de las empresas de servicio Agua de La Habana, Texas, la empresa eléctrica, que eso tiene que tener un nivel de circulación porque responde al carácter ininterrumpido de esos servicios y la necesidad de dar respuesta a una avería o a cualquier falla en su funcionamiento. Eso es lo que estamos diciendo ahora. No, cuando no se puede de 7 de la noche a 5 de la mañana. Es decir, de 7 de la noche a 5 de la mañana los vehículos particulares no pueden circular. ¿Qué pasa? ¿Se da una urgencia en la familia? Bueno, hay que explicarlo en la vía. Es decir, yo voy con mi familiar al hospital, me ha pasado esto, tengo un caso de fallecimiento. Habrá que apelar a ese entendimiento, pero no hay permiso que se den, ni hay oficinas funcionando a esa hora de la noche que tú puedes decir, voy a salir porque voy al hospital. Son urgencias que se presentan en un momento determinado que hay que saber también explicarle y tener todas las razones y los motivos. Yo creo que en la buena explicación, en la buena comunicación con la autoridad que puede estar optando contigo a esa hora de la noche, tiene que haber un entendimiento. Muchísimas gracias, Góngora, por habernos acercado a estos temas, los fundamentales sobre las medidas que se implementan en la capital para cortar definitivamente la transmisión de la COVID-19. Por supuesto, esto no es un tema agotado. Nosotros en próximos espacios del sistema informativo de la televisión cubana, también de Canal Caribe, pues estaremos dando continuidad a la implementación de estas medidas. Gracias otra vez por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir y decirles que estamos muy atentos realmente a lo que está planteando la gente y a tratar de revisar, pero siempre manteniendo el objetivo de las medidas. Disminuir la movilidad de las personas y poder contribuir a parar en estos 15 días la transmisión que hemos visto aquí y la dispersión de casos que tenemos. Es decir, ese es el objetivo de estos 15 días, lograr que frene ese nivel de transmisión en el que estamos. Bueno, muchísimas gracias, Góngora. Vamos a seguir hablando de La Habana y justamente del incremento de las capacidades que ahora mismo están en nuestros laboratorios, porque para incrementar esa capacidad que les comentaba de detectar casos positivos a la COVID-19, pues funciona un nuevo laboratorio que asume diariamente el procesamiento de hasta 250 muestras en La Habana. La periodista Wendy Oseguera tiene los detalles y nos los cuenta en el siguiente reporte. Con este nuevo laboratorio de biología molecular en el Hospital Fructuoso Rodríguez, suman 10 los que en La Habana procesan diariamente las muestras de PCR para conocer la cifra real de personas positivas a la COVID-19. 20 especialistas distribuidos en 4 turnos de trabajo de 24 horas cada día forman el grupo técnico que desde el 15 de agosto laboran con este equipo de genética molecular trasladado desde el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Se nos dio un intensivo en el IPK y en el Hospital Hermanos Avenjeira, tanto de cómo se procesan las muestras y también la contención de la bioseguridad, que es tan importante para no poder nosotros contagiarnos aquí. El riesgo nunca se hace cero, pero tratamos de minimizarlo y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad no debemos tener ningún problema. Por lo que también exhortamos a la población que cumplan con las medidas de bioseguridad que están establecidas, porque si la labor que nosotros estamos haciendo es importante, más importante es la labor que puedan hacer desde el punto de vista con el aislamiento y cumpliendo todas las medidas para que no exista más contagio de los que puedan haber
porque nosotros lo detectamos, pero si no hay, entonces podemos ya como que erradicar este tipo de pandemia que nos está golpeando tanto. Recepción de muestras, extracción de ARN viral, mezcla de reactivo con las enzimas, montaje de la PCR que detecta el fragmento específico del ARN positivo a la COVID, envío de resultados y desinfección, es el proceso rutinario y cauteloso de aproximadamente 9 horas ante cada muestra que llega a este laboratorio. Con la detección del ácido nucleico estamos detectando específicamente los pacientes expuestos a la COVID-19. Dentro de los grupos de trabajo existen muchas compañeras que son recién graduadas y han demostrado mucha valentía y bueno, esperamos que la respuesta que estamos dando al país sea de acorde al momento que estamos viviendo, porque es en Moncada que nos ha tocado en estos momentos. Es una responsabilidad grande, es una responsabilidad muy grande porque ya la vez que uno entra aquí tiene que olvidarse de todo, es concentrada en lo que estás haciendo, muestra por muestra, porque son la vida de pacientes. Recién graduada y con solo 22 años, Amanda es una de las jóvenes que, pese a la responsabilidad y el riesgo biológico que implica a su profesión, siente un profundo orgullo por el rol que desempeña. Yo trabajo directamente con el virus, ya la vez que pasa por recepción de muestras y entra aquí, el virus está aquí adentro. Mi función es extraer el ARN viral. Yo cuando recibo las muestras, entran directo a la cabina y todos los pasos que se realicen es aquí adentro, que es una cabina de bioseguridad, que es lo que me protege de no contaminarme con el virus y de no contaminar todas las muestras con los aerosoles que desprende el virus. Porque ella tiene unos filtros en la parte de arriba y en la parte de abajo donde el aire está en constante reflujo. Yo lo tomo como es un deber que tengo que cumplir, a mí me gusta mi trabajo y yo lo hago así como que son vidas humanas, o sea, es tu responsabilidad, das un resultado erróneo y estás poniendo la vida de una persona en peligro y de las personas que la rodean también. Yo me siento bien haciendo mi trabajo, a mí en realidad me gusta lo que hago, yo trato de llevarlo a cabo con la mayor profesionalidad posible y respondiendo siempre cada vez que necesitan algo, pues tratar de estar en la línea del deber. Bueno, qué bueno que tengamos un nuevo laboratorio en la capital, sobre todo por el incremento de casos positivos que tenemos en La Habana, pero aun cuando estén estos laboratorios, el laboratorio y la detección de la enfermedad pues no garantizan su contención. De ahí nuestro llamado siempre a que usted sea responsable, que cumpla las medidas de distanciamiento físico, también el lavado constante de las manos y que se mantenga informado siempre a través de esta conferencia de prensa y demás espacios del sistema informativo. Volveremos mañana con puntualidad absoluta a las 9 para seguir poniéndoles al tanto de lo que acontece en nuestro país en cuanto al enfrentamiento a la COVID-19. Tenga una excelente jornada de miércoles.